en honor a las personas que fueron puntuales. Ahí escucharon que estamos grabando de todas formas la sesión. Así que vamos a partir con esta última reunión que nos queda pendiente con ustedes, de un proceso súper gratificante. Hemos visto su fotito, hemos visto el avance de sus huertos, así que estamos súper contentos, y a los que no les ha resultado, por favor, no desanimarse, entender que este es un proceso, entender que lo que ustedes han sacado de este programa ha sido la técnica, la cual se puede replicar una y otra vez, mientras tengamos los materiales que ustedes lo tienen una muy buena tierra, tienen una huerta muy linda, para poder comenzar a germinar distintos tipos de semillas. En el taller de hoy, la intención es conversar un poquito de cómo les está yendo con sus huertos, y principalmente comenzar a hablar ya sobre la cosecha. Les traemos varios elementos, varios tópicos a tratar. Uno de ellos es propiamente dar la cosecha, y los otros también son cuándo sembrar, en qué época del año. Nosotros ya tenemos la habilidad y el conocimiento para poder sembrar semillas, y ahora vamos a ir ahondando un poquito y entender que no todas las semillas se plantan durante todo el año. Así que para eso está conmigo Rodolfo Tapia, que es parte del equipo de Vertical. Y les voy a pedir a los que puedan y a los que quieran encender la cámara para no estar hablándole a una pantalla de computador solamente. Así que los invito ahí a mostrarse para que también resolvamos dudas, etcétera, ¿ya? Así que le voy a dar el pase en estos momentos a Rodolfo para que nos comience ahí a explicar todo lo que va a ser esta sesión, y cualquier duda, cualquier consulta, levantan el micrófono y nos indican, o bien le escriben por el chat y la vamos tomando, ¿ya? Así que eso. Súper, súper. Luego de saludarles, les cuento que voy a tener, vamos a estar aquí muy atentos con Carlos, igual a las consultas que vayan surgiendo, les voy a compartir pantalla, pero de todos modos lo sigo viendo, ¿ya? Y en la grabación va a quedar igual, van a quedar igual ustedes registrados. Les agradezco estar aquí hasta ahora, sabemos que muchos quizás el partido los tiene ahí en otras actividades, así que vamos a tratar de sacarle provecho igual a este rato de trabajo. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y como les cuento, yo los tengo aquí en un costadito, los veo a todos ustedes, así que lo bueno es que nos vamos a poder ir interactuando. Lo que no tengo a la vista, Carlos, el chat, para que tú estés ahí interrumpiéndome si Vale. es necesario. Acá la regla general es que está súper permitido y es esperable que por favor nos interrumpan. Entonces, cada vez que necesiten contar algo, igual ahí o levantan la mano o escriben en el chat, o abre el micrófono, ¿sí? Para ir contándole. La última parte de todo trabajo que tenga que ver con el cultivo de especies, obviamente termina en la cosecha. Pero aquí viene una parte entretenida, que la cosecha tampoco es una etapa terminal en el ciclo de vida de las especies vegetales, ¿cierto? Porque desde que el hombre empezó a cultivar especies, se dio cuenta que las especies vegetales en una relación con nosotros siempre nos iban a dejar algo para poder reproducirlas, ¿cierto? La semilla o partes de la planta hemos aprendido de cómo darle una segunda vida. Hoy día vamos a conversar al menos 4 tópicos, ¿ya? Para que también el tiempo le saquemos mucho provecho. Si me dan un segundito, a ver. Acá está. Vamos a partir con cuándo plantar, ¿sí? Segundo, cuándo cosechar. Tercero, los tipos de semillas que nosotros podríamos contarle. Aquí hay unas clasificaciones que les queremos ir dando a entender. Y vamos a dejar el cuarto paso para las dudas que surjan, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas que aquí pueden surgir como duda, o que hayan cosas que para ustedes sea importante saber de los pasos anteriores y que quizás no quedaron bien resueltas, po. Así que vamos con la primera parte, con la primera etapa. ¿Cuándo plantar? Sí. Como bien decía Carlos al inicio, no todas las especies se van a ver bien o van a servir en cualquier época del año, ¿cierto? Nosotros vivimos en una zona privilegiada donde tenemos quizás los 12 meses, temperaturas muy adecuadas para el crecimiento de algunas plantas,
por encima, digo, ¿cierto? No como en otras zonas o nuestros vecinos de Calama, que muchas veces por las bajas temperaturas en la noche pierden por el frío algunas semillas. ¿Y qué vamos a contar de gente que vive mucho más al sur? Ahora entendamos esto, que en esta relación del hombre y la especie en algún momento entendió que si podía ser un pequeño, una pequeña primavera en su patio, también podía cultivar especies durante todo el tiempo. Estas pequeñas primaveras le vamos a llamar los invernaderos, ¿cierto? En el que regula el agua, que regula el sol, regula el calor, de tal manera que todo lo que les vamos a contar es pensando en la intemperie, esto quiere decir al aire libre, ¿cierto? Pero entendamos que las tecnologías como las tecnologías de los invernaderos podrían ayudarnos a tratar de replicar plantas en cualquier época del año, dando las condiciones correctas. Vamos a partir el calendario en 4 estaciones, ¿cierto? Y vamos a ver aquí esta imagen, quizás se va a ver con baja resolución, pero se la vamos a compartir después igual por el grupo para que la tengan a la vista, ¿cierto? Y vamos a tener un calendario que parte de izquierda a derecha en marzo, ¿cierto? Y hasta junio, en esta época para el hemisferio sur del otoño, ¿cierto? Vamos a ver que hay varias especies que podríamos nosotros empezar a sembrar o plantar en esta época. Acelga, zanahoria, rabanitos, cebollas, ¿cierto? Estamos hablando ahí algunas que son de hoja, ¿cierto? Como la acelga, el apio, el cale. Hay otras que van a ser tubérculo o van a ser de raíces, como la zanahoria, el rabanito, la cebolla. Tengan en cuenta esto porque hay algo que puede ser súper útil también para ustedes y entender de que cuando nosotros pensamos en este concepto de huerto en casa, es súper bueno tener más de una especie, ¿cierto? Y que convivan en la naturaleza muchas de ellas se comparten características que son beneficiosas. Por ejemplo, acá hay muchas, o sea, no muchas, sino todas las especies que les vamos a mostrar acá son comestibles, pero debemos considerar que en un jardín siempre debe haber otras especies que pueden ayudar. Por ejemplo, la lavanda va a ser un muy buen insecticida para algunos bichitos que no queremos, ¿cierto? Para algunos insectos que no queremos en nuestro jardín y va a ser promotor de que vengan otros que sí queremos, ¿cierto? Que son polinizadores. Vamos a ver otros elementos como la ruda, que no están en esta gráfica, que también va a servir para espantar algunos insectos, ¿cierto? Y que nuestras especies convivan mejor. Les contaba que en esta época de otoño vamos a tener algunas especies que para nosotros van a ser relevantes y las vamos a ver más adelante para saber cómo cosecharlas. Si se dan cuenta, ya les doy tips como que algunas de ellas son de hoja, ¿sí? Vamos a llamar de hoja a todas aquellas que nosotros aprovechamos la hoja de esta especie, como la espinaca, la selga, el apio, ¿cierto? La lechuga en muchos casos. Em, Viejito, tengo que entrar porque se me está terminando el... Sí, ahí le pido ayuda a Carlos cuando vayan entrando, si nos ayuda a eso. Gracias. Em, vamos, si pasamos a la segunda parte de esta rueda, les voy a mostrar que desde junio en adelante, hasta septiembre más o menos, nosotros vamos a tener otras especies que también van a ser posibles de poder plantar. Algunas de ellas, de las que ya habíamos visto, se repiten. Esto nos va a decir que quizás durante esta primera parte del año, o en esta parte del año, nosotros podríamos estar sembrándolas o plantándolas. ¿Cómo? Se vuelve a repetir la zanahoria, se vuelve a repetir la lechuga, se vuelve a repetir la espinaca, como para que ustedes tengan en cuenta entonces que hay algunas especies que van a adecuarse quizá a más de un contexto, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Hasta acá no sé si hay alguna que a ustedes no que alguna de estas que le estoy nombrando que no la conozcan o que quieran contar ahí algún dato, si es que hay alguna de estas que sembraron en esta época y de todos modos no les funcionó. ¿Hay algún comentario para saber si vamos bien con esto? La que dice Cali. El cale es una hoja también que se denomina un superalimento, ya por su capacidad, perdón, por sus nutrientes. Eh, no sé si usted la ha visto, puede buscar después, hay una fotito en el mismo teléfono, es muy verde, aunque hay de otros tonos, pero podría acercarse eh, quizás mucho a la selga, ¿ya? O a estas especies de hoja. Se puso de moda hace unos 5 o 10 años por ser reconocidos como un superalimento. Superalimento se le va a denominar a aquellos alimentos que tienen alta capacidad nutricional, ¿ya? ¿Qué otro superalimento nosotros conocemos por ahí? La quinoa es un superalimento, ¿cierto? Algunos berries como
el arándano, ¿cierto? Y otros que acá va a ser difícil cultivar arándanos, pero cale sí se puede cultivar en esta zona, ¿ya? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Sí? Entonces acá tenemos, no sé si alguien más tiene duda o hay algunas de estas que no conozca, ¿ya? Si se dan cuenta hay algunas que son de raíz y hay otros que son de hoja, los que podemos cultivar en estas épocas del año. ¿Ya? ¿No? Si no hay duda, Carlos, te dejo la otra parte del calendario. Vale, como lo decía Rodolfo, aquí pasamos a la otra parte del año, que está el verano y la primavera. El verano en la parte inferior izquierda y la primavera en la parte inferior derecha. Y este calendario va al revés, desde septiembre hasta volver a marzo, que Rodolfo había recién tocado la otra parte del año. Y aquí tenemos, por ejemplo, en verano que se plantan las papas, la selga, la betarraga, se repite nuevamente la zanahoria y así van a ir viendo que hay, hay algunas especies que efectivamente puede que se repitan incluso todo el año, como por ejemplo la zanahoria o la lechuga de alguna... lo único que cambia es la técnica. Puede que la lechuga sea hidropónica, puede que sea plantada en tierra, pero aún así la lechuga es uno de los alimentos que se puede cultivar durante todo el año y se puede sembrar durante todo el año. Y si ven ahí abajito, con un asterisco, efectivamente nos está indicando las especies que se pueden plantar durante todo el año, que vendría siendo la selga, la lechuga, la espinaca, los rabanitos, la zanahoria, que son especies que requieren algunos espacios, unas más que otras, pero que se pueden plantar y cosechar durante todo el año, ¿ya? ¿Qué más le iba a contar? Ah, como por ejemplo, es por este mismo calendario que existen las frutas, por ejemplo, de estación o las verduras de estación, porque producto de ello se toman los meses que tienen que tener para sembrar y pasados los meses de reproducción que cada especie tiene, se cosechan y es por eso que hay temporadas de algunos tipos de limones, en verano por eso tenemos melones y sandías, porque generalmente se plantan, como podemos ver aquí, muy cercano a la primavera, por lo tanto ya es verano, es su época de cosecha, ¿ya? Así que podemos seguir. Hay un dato para agregar también algo a este círculo completo ya, que como les digo, después igual se los vamos a compartir en el chat. Hay algo que nosotros debemos aprender a hacer en nuestra alimentación y a alimentarnos con la temporada, ¿cierto? Porque muchas veces a nosotros nos gustaría tener algunos alimentos, algunas frutas y verduras todo el año. Y hoy día podemos, pero eso implica de repente un gasto importante energético para la tierra en la que se producen también, pues, ¿cierto? Así que algo que en el camino tenemos que aprender a hacer es alimentarnos de temporada, ¿cierto? Así como podemos nosotros estar acostumbrados a algunos alimentos ricos en el verano, esta es una súper buena época para el choclo, para el pastel de choclo, para la sandía, el melón, como contaba Carlos. En otras épocas del año no podríamos o deberíamos tratar de retroceder un poco nuestro consumo. Nosotros somos un país que hoy día come tomate todo el año, ¿cierto? Y eso, no sé si ustedes recuerdan, hace varios años, no, eso no pasa desde siempre, no es algo que toda la vida hayamos tenido disponible desde siempre. Entonces cerramos este ciclo sabiendo la primera parte, que es cuándo plantar, porque cuándo plantar es la primera pregunta que tenemos que responder cuando hablemos de la temática fuerte hoy día, que es cuándo cosechar, ¿sí? Y nos vamos a meter en esta temática. ¿Cuándo cosechar? Para esta pregunta no tiene una única respuesta. Para entender cómo lo vamos a considerar, tenemos que entender algunas cositas. La primera, la base, es que nosotros para cosechar tenemos que saber qué vamos a cosechar. Vamos a cosechar alguna especie que da fruto, o sea, necesitamos cosechar la fruta. Lo que vamos a cosechar son las hojas, o lo que vamos a cosechar es el tubérculo o la raíz de aquello con lo que nos vamos a alimentar, ¿ya? Tenemos que diferenciar entre estos tres tipos de alimentos vegetales, ¿cierto? O estos tres tipos de cosecha, porque cada uno va a tener un tiempo y un procedimiento distinto. Con los frutos, los vamos a cosechar cuando estén madurando, cuando ustedes ya ven que están casi, es el momento de cosechar, ¿cierto? Entiendan algo, que la fruta
es la manera en que la naturaleza le ha enseñado a algunas plantas a poder reproducirse, o sea, a tener la posibilidad de que sea agradable el aroma y como alimento para algunas especies de animales, entre ellas nosotros, ¿cierto? Y que alimentándonos de ellas podamos después desparramar las semillas por otras partes, ¿cierto? Entonces el mejor momento va a ser cuando madura o cuando está madurando, como les contaba, ¿cierto? Entendamos esto, que cuando nosotros quitamos el fruto de una planta, la planta, le damos la oportunidad a la planta de recuperar energía, porque en la fruta pone la mayor parte de su energía, ¿ya? O sea, el tomate, ¿cuándo lo vamos a cosechar? Cuando esté poniéndose rojito, ¿ya? Y lo dejamos ahí un ratito a la espera en nuestra cocina. Así con otras frutas, con otros frutos, ¿ya? Cuando estén madurando. No cuando ya estén maduros, porque quizás ya es un poco tarde, ¿cierto? Cuando estén ahí, cuando estén madurando. Y para muchas frutas y verduras, el punto en que nos vamos a fijar es el color, ¿cierto? El color nos va a ayudar a entender el punto de madurez de algunas especies. Y hay otras muy de épocas que van a tener eh, otra forma de entenderlo, pero muchas veces el color. El segundo grupo son los alimentos vegetales de hoja. Cuando nosotros cosechamos una hoja, acá deberíamos aprender esto. Si nosotros tenemos una mata de acelga y yo hoy día quiero comer acelga, no saco la mata completa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Saco solamente las hojas que necesito para alimentarme. ¿Qué le doy a la planta? La posibilidad de poder regenerarse o hacer crecer la otra hoja o que nazcan nuevas hojas. ¿Ya? Entonces eso es para que lo tengan ahí en cuenta, que cuando nosotros hablamos de alimentos vegetales que son de hoja, la cosecha es siempre tratando de quitar las hojas que vamos a ocupar y no arrancando la planta completa. Le damos la posibilidad de que siga creciendo. Veían en el círculo que muchos de las de hojas se pueden sembrar todo el año. Eso quiere decir que crecen todo el año, de tal manera que si nosotros al alimentarnos de ellas no la cortamos, vamos a tener ahí una especie regenerándose todo el año. ¿Ya? No sé si alguien aquí ha tenido por ahí o rúcula o acelga, ¿qué más veía? Cilantro, Cilantro, perejil. ¿sí? O alguna que lo haya cortado de un viaje, Aló, ¿sí? aquí Esther. Buenas tardes. Yo al principio, cuando empecé a plantar eh, ese tipo de verduras y semillas, las sacaba completa, po. Por ejemplo, estaba muy bonito el cilantro y cuando lo iba a ocupar, lo sacaba completito, le sacudía la tierra y, y desaparecía la plantita. Pero ya después con el tiempo me fui dando cuenta igual de que era mejor sacarle la hojita, así que me duraban eternamente. Así es que eso lo comprobé con la experiencia nomás, porque nadie me lo había enseñado en ese tiempo. Entonces ahora ya no, pues ahora hago lo que ustedes dicen, que hay que hay que sacarle por hoja y irlo ocupando y así se mantiene. Y es verdad, se mantiene mucho, mucho tiempo. La planta gasta energía en hacer crecer su fronda. Fronda le vamos a llamar a todo lo que está sobre la tierra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le quitamos solo una parte, obviamente se resiente un poco la planta, ¿cierto? Pero lo que hace es que tiene más energía para redistribuir en la otra parte de su crecimiento. Entonces, es buena idea esto que nos cuenta Esther, qué bueno que lo aprendió de la observación. Hay gente que quizás lo saca 1000 veces y no lo aprende. Aprendió ahí una lección importante, pero esto como otras cosas relacionadas con el cultivo de especies, sirve mucho el dato, lo que a otro le funcionó en características similares, ¿sí? Entonces ahí vamos a entender que las de hoja no hay que arrancarlas de raíz, sino que saquemos aquello que necesitamos para alimentarnos. Y si usted aprendió, por ejemplo, que tenía voy a hacer un ejemplo especulativo. Si usted tenía una selga y para hacer la comida completa necesita ocupar casi toda la selga, bueno, lo que vamos a hacer es tener el doble de la selga, ¿cierto? De tal manera que le sacamos la mitad de la mitad a cada una de nuestras matas, ¿cierto? Y le damos el espacio a recuperarse. Si se le dieron bien, en la próxima temporada tenga tres, de tal manera que va a ser menos el impacto sobre la planta, lo que le va a ayudar a recuperarse más rápido, ¿cierto? Y a tener alimento por mucho más tiempo, ¿sí? Es una forma amigable de compartir con los vegetales. Y, perdón, y en ese proceso de ir sacando la hoja, también produce la flor y que de ahí viene la semilla después, que va Claro, cayendo en la misma tierra que uno está cultivando. sí,
Sí, eso es una buena, es un buen dato. Incluso cuando ustedes de repente compren, no sé, no le voy a poner tanta fe a los supermercados, pero sí en una verdulería por ahí, si compran de repente una mata que viene bonita de alguna especie vegetal de hoja, ¿cierto? Si le queda un poquitito de raíz, ¿cierto? O en la base, después les vamos a enseñar al final un truco también, cómo podemos nosotros generar un poquitito de raíz y podrían plantarlo y ver si es que sale, ¿ya? Para más adelante. Entonces eso también es algo que nosotros podemos hacer para que nuestra huerta nazca ya no de la semilla, sino que ocupar quizás los restos de otras especies vegetales. La, el tercer grupo, ¿cierto? De cuándo cosechar, lo vamos a hacer, son dos distintos, pero los vamos a agrupar. Las raíces y los tubérculos, ¿ya? Tubérculos van a ser aquellas, hay algunas especies vegetales que lo que hacen es que sea su raíz la parte donde concentra la mayor cantidad de nutrientes, ¿ya? Tubérculos van a ser las papas, van a ser las betarragas, ¿cierto? Raíces vamos a considerar algunas raíces, bueno, vamos a meter dentro de este grupo de tubérculos y raíces a los ajos, a la cebolla, ¿cierto? Y vamos a tener otras especies que crecen bajo la tierra, que lo que queremos de la planta está bajo la tierra, ¿ya? Aquí me pasó algo parecido a lo que contaba Esther alguna vez. Yo vengo del sur y alguna vez mi abuelita, hace muchos, muchos años, me mandó a ver si es que habían papitas y yo lo que hice fue sacar la mata completa también, claro, y ahí me felicitaron un poco. Y bueno, ap- aprendí que no era la forma de hacerlo, ¿cierto? Y lo que podíamos hacer era escarbar en una orillita, ¿cierto? Y sacar la papa sin dañar el resto de la raíz para que otra de esas raíces después genere el tubérculo de nuevo, ¿ya? Aquí un dato, muchas veces cuando nosotros dejamos la cebolla, a mí me pasa, compro, no sé, pues, una malla de cebolla y la verdad es que en los próximos días eran 5 cebollas y ocupé 4. Y esa quinta cebolla de repente ya tiene un brote verde, ¿cierto? Esa cebolla está pidiendo tierra, ¿sí? O si ocupo la cebolla, dejo al menos la parte del brote, ¿cierto? Y trato de que genere un poquito de raíz y la puedo poner de nuevo en la tierra, ¿ya? Los tubérculos y las raíces van a ser bien generosos, pero tenemos que tener harto cuidado con la manera en que cosechamos para no matar la planta, ¿cierto? Así que después igual les voy a mostrar una manera, vi por ahí unos videos en YouTube que se los puedo dejar en el grupo de gente que cultivaba papas en tubo, ¿cierto? O en botellas de estos bidones de 5 litros, ¿cierto? Que le hacía unos hoyitos, entonces en vez de sacar toda la tierra, sacaba por los hoyitos las papas. Le voy a dejar el video y si se me olvida me lo cobran nomás y lo coloco al tiro porque lo tengo guardado. ¿Ya? Así que nosotros vamos a considerar estos tres tipos de cosecha. Los de fruto, cuando está madurando el fruto, los de hoja en toda temporada, tratando de no sacar toda la planta, ¿cierto? Sino solo aquellas hojas que vamos a consumir. Y los tubérculos y las raíces, escarbando con cuidadito y tratando de recuperar, de recuperar el tubérculo o la raíz sin dañar el resto de la planta, ¿ya? Eh, con, la, con los ajos, por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace al sembrar el ajo es consumir los brotes, ¿sí? Y entonces al consumir los brotes no mantiene el ajo ahí y tiene brotes que tienen un sabor muy rico también. No sé si lo han probado, pero tienen un sabor muy, 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 muy rico. ¿Ya? Se los recomiendo por ahí si en algún momento tienen alguno. Vamos a tener estos tres tipos entonces de elementos para considerar en la cosecha. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda o anécdota o comentario que quieran agregar. ¿No? Si no hay nada. Yo tengo zanahoria. Alicia, ¿sí? Les decía que yo sembré zanahorias y tal las hojas verdes y efectivamente no sabía en qué momento iban a estar listas. Ya. ¿Qué es lo que Sí. tengo que fijarme para cosechar? Ya, veamos algo. Hay una regla con casi todas las especies vegetales. Hacia arriba crecen, el tamaño que tienen hacia arriba, de la tierra hacia arriba, es como una vez o una vez y media lo que está hacia abajo, ¿cierto? Como eso si fuese una raíz normal. La zanahoria no es una raíz normal, ocupa algo más de energía. Entonces se va a invertir un poquitito el tema. Si usted tiene, no sé, pues como 30 centímetros hacia arriba, abajo tiene una zanahoria que puede tener quizás 15 centímetros, ¿ya?
lo que se hace con casi todos los tubérculos es tratar de escarbar por la orilla sin dañar la raíz. Pero cuando ya tenga un tamaño, no sé, pues de unos 30 centímetros, sepa que tiene abajo una zanahoria que ya está más o menos a tiempo. Lo que podemos hacer igual después del video es mostrarle ahí unas técnicas de cómo la revisan, ya con algún pequeño video ejemplo. Va a ser casi lo mismo para las papas, ¿cierto? Y para otros tubérculos. Ok, gracias. Vamos a ver bueno, si alguien más tiene duda o algo, ahí va levantando la mano, avisando nomás. Luego les decía, esto para nosotros es importante transmitirlo porque no sé si a ustedes les ha pasado de repente que les regalan semillas o compran semillas y no funcionan las semillas, no le creció nada, ¿cierto? Y es porque vamos a tener que considerar de que hay distintos tipos de semillas de acuerdo a cómo han sido tratadas. Vamos a ver al menos 6 tipos, ¿ya? De acuerdo a las características. ¿Va? Se me coló esta, se las voy a mostrar después. Me voy a pasar a lo de las semillas. Las primeras son las que se llaman criollas o silvestres. Las semillas criollas o silvestres son semillas que uno guarda de otro fruto. Tuvo fruto antes o tuvo una planta que dio flor y guardó la semilla, ¿cierto? Y no la intervino, esas son semillas silvestres. Las semillas silvestres o criollas son aquellas que se adaptan al entorno, que van a crecer donde ustedes las tiren, ¿ya? Va a cambiar si ustedes se traen no sé, pues unas semillas de alguien que cultivó no sé, en Mejillones, que cultivó en el sur, no sé, en cualquier parte en otro lado, no crean que acá van a tener el mismo resultado, porque primero no es la misma tierra, no es el mismo agua, ¿cierto? Una semilla criolla lo que va a tratar de hacer estando en contacto con la tierra es hacer lo que la naturaleza le indica que es germinar y armar una planta, ¿cierto? Entonces puede ser de que ustedes cultiven y sean más pequeñitas. Y también les puedo mostrar ahí, hay un señor genetista que está cultivando manzanas cerca del polo ártico, perdón, cerca del Ártico, y lo que tiene son manzanitas que son muy pequeñas, muy pequeñitas del porte de la yema del dedo, ¿cierto? Sabrosísima, pero muy pequeña porque no tiene la energía suficiente para crecer más, ¿ya? Lo que hizo fue la semilla adaptarse a ese territorio. La que nosotros tenemos que recomendar generalmente es tener este tipo de semillas y si ustedes tienen alguna, compartirle con otra gente que se diseminen esas semillas. El segundo grupo son las que se denominan mejoradas, ¿ya? Y esta es lo que ha hecho el hombre con el tiempo e ir mezclando y decir, yo voy a mezclar tengo distintas plantas y las voy a ir mezclando para tratar de mejorar, tener las mejores características de cada una. Por ejemplo, si usted, no sé si han visto por ahí imágenes de cómo eran las sandías, no sé, pues hace 300 años, hace 400 años, o cómo era el maíz, el choclo hace 2000 años, hace 3000 años, que era una planta muy distinta a la que conocemos ahora, como era el trigo hace 4000 años, también muy distinto al trigo que tenemos ahora, y lo que pasó es que en el camino el hombre fue tomando las mejores características y cruzándolas. ¿Y cómo se hace eso? Ayudándole a la planta en la etapa de polinización. Lo mismo que hacen los insectos. Entonces, yo quiero una característica de la planta que tiene mi vecino, con las características de la planta que yo tengo en mi patio, polinizo las plantas de mi casa con el polen del vecino y polinizo las del vecino con el polen de la planta de mi casa, ¿sí? Y así es como el hombre va creando estas semillas que se le llaman mejoradas. El tercer grupo, ¿cierto? Le vamos a llamar las comestibles y son las que el hombre ha tratado para el consumo humano, ¿cierto? Porque hay muchos frutos que en su estado silvestre no eran tan beneficiosos o no eran tan ricos, o no tenían las características que a nosotros nos gustan, ¿cierto? Y hay otras que por defecto se han perdido en el tiempo. De hecho, aquí una anécdota. Si nosotros dejamos de lado los arándanos, ¿cierto? ¿Se le ocurre algún otro alimento azul? ¿Hay otra cosa azul que comamos? Piensen por ahí, a ver si a alguien se le ocurre otra cosa que comamos que sea azul. Yo por mientras les voy a adelantar que puede haber alguno más por ahí, ¿eh? Pero no comemos cosas azules porque hace muchos años, cuando el hombre empezó a ser un ser social, quizás ¿cómo aprendía qué se comía o qué no? Probándolo nomás, ¿cierto? Y en algún momento seguramente alguno de nuestros antepasados comunes empezó a comer algún alimento azul que lo enfermaba o incluso los mataba. Y con el tiempo aprendimos que esos alimentos entonces no había que comerlos. ¿Qué hizo el hombre? Dejar de cultivarlos, ¿cierto?
Entonces, por eso hay muchos alimentos, no podemos encontrar muchos alimentos azules, porque el hombre aprendió, ojo, no sabía, no sé, pues este es un veneno, pero este no, lo que decía, esto no hay que comerlo. Entonces, en el tiempo hemos aprendido a tratar algunas especies para adecuarla a nuestro consumo humano. Hay un cuarto grupo que le vamos a llamar semilla híbrida, ¿cierto? Y las semillas híbridas son de los cruces de especies puras, o sea, muy parecidas a estas mejoradas. De hecho, las mejoradas son híbridas porque nosotros lo que hacemos es tomar las características de dos especies y tratar de juntarlas. La diferencia es que las híbridas pueden ser no necesariamente de la misma especie, pues pueden ser especies cruzadas. Hoy en día se hace harto, por ejemplo, ya no con la semilla, sino desde otra derechamente el laboratorio de crear algunos alimentos híbridos. Pero por mucho tiempo nosotros, si podemos ver, las, las peras y las manzanas tienen varias características muy similares, ¿cierto? En algún momento alguna de las dos puede haber nacido de la cruza de otro alimento también similar. Al cuarto grupo, me voy a ir al último y después voy a ir a las transgénicas. El último grupo que está aquí se le llaman babies, también son a través de intervención del hombre. Lo que ha hecho el hombre en el tiempo es tomar alguna semilla y tratar de cortar su etapa de crecimiento, porque la semilla también tiene un ciclo de vida, ¿cierto? Antes de germinar y crecer también tiene un ciclo de vida. El hombre en algún momento aprendió que si paraba ese proceso de maduración y ocupaba la semilla, iba a tener unas plantas con otras características distintas y en algunos casos potenciaba que el fruto o que la planta que saliera de ahí tuviese otras características nutritivas. Así que hay algunas semillas que se les van a denominar babies. Y el último grupo, estas que llamamos transgénica. Transgénica también es con intervención del hombre y lo que hacen es aportarle genéticamente, ¿cierto?, características a una planta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el maíz, pero el maíz era muy distinto. Tenía el grano, no es como este grano ancho, jugoso, lechoso que nosotros conocemos. Era casi como más parecido a una espiga. El hombre en el camino lo que hizo fue tratar de que criar el maíz que le gustaba. Hoy en día lo que hace es que ese maíz crezca más rápido y sea resistente a plagas, como metiéndole, metiéndole una característica de otra especie, ¿cierto? De otra especie vegetal, y a eso se le llama transgénico. Y aquí vienen algunos elementos que son positivos y negativos. Nosotros no vamos a ahondar en si es bueno o malo, pero tienen que tomar en cuenta dos cositas. Con los transgénicos, lo que nosotros estamos haciendo es obtener una semilla que probablemente va a dar una planta o va a dar claro, va a dar una planta, una especie vegetal, y cuando vaya a dar semilla o vaya a dar fruto, la semilla de ese fruto muy probablemente vaya a ser estéril. Eso quiere decir que va a ser similar en forma a cualquier otra semilla que nosotros veamos, pero aunque la sembremos, no nos va a dar de nuevo planta. ¿Y es por qué? Porque la naturaleza entendió que hay algunas características genéticas que no se tienen que transmitir en las especies, ¿no? ¿Cierto? No sé si han visto, hay especies que son cruzas de caballo y ¿cómo se llaman esto? Y no me acuerdo si estoy bien, el caballo y el burro, por ejemplo, se pueden cruzar, pero la cría, Mula. la mula es estéril, ¿cierto? Porque a pesar de que biológicamente tienen los órganos para poder cruzarse, reproducirse cruzadamente, la naturaleza no está esperando eso, por ende la cría es estéril. Lo mismo pasa con muchas de las semillas transgénicas, que la característica positiva es importante, pero la especie no lo necesita. Por ende, la semilla que vaya a dar va a ser estéril. Y esto se hace deseablemente porque hay un negocio en el mundo a través de las semillas. Y si usted ocupa mi semilla, que yo le doy una mejor fruta, una mejor especie vegetal, ¿cierto? ¿Cuál es mi negocio? Que usted me compre una vez o que me compre todos los años. Que me compre todos los años, ¿cierto? Entonces, que las semillas sean estériles es una buena característica también para el comercio. Por eso una forma que nosotros podemos hacer para evitar esto es tener semillas criollas. Y cuando tengan semillas, compártanle a los vecinos, a los amigos, ¿cierto? Eso es algo que hay que tratar de hacer siempre. Hasta aquí no sé si alguien tiene dudas, preguntas o anécdotas con las semillas. Eso, cuéntenos cómo van con sus semillas, si es que les han germinado, si es que no, si es que ya han tenido algunos brotes por ahí. Ten cuidado que la gata está arriba. Vamos a ver. Yo quería hacer una consulta. Ay, perdón. Se me metió Adelina. Por favor, encienda de nuevo su micrófono.
Ahí sí, Ahí ahí. sí, Ya. perdón. Mire, yo he intentado con varias plantitas en mi huerto y, por ejemplo, con las papas, la papa tiene todo el proceso, el follaje, incluso la flor, pero no he logrado papas. Y el proceso de la papa, que la papa se seca, la mata, cuando ya madura, hace supuestamente abajo el tubérculo. Pero cuando ya saco las papas, he logrado papitas chiquititas, así como no sé, como una ciruela, digamos, más chiquitita que una ciruela. Y ahora este año logré, tratando de tapar más la raíz, logré una un poquitito más grande, la más grande era del tamaño de un huevo, y solamente 3 papitas. Entonces, considerando que tienen buena tierra, buen volumen de tierra, las horas de sol, no sé cuál es la causa. La verdad es que acá hay varias respuestas. Quizás Rodolfo ahí después me va a complementar con algo más técnico, eh, pero yo también los quiero poner en contexto. Nosotros las papas que compramos en el supermercado y las que son grandotas, están cosechadas de campos, que son hectáreas y hectáreas destinadas al uso agrícola, y por lo tanto ya usan productos químicos para poder hacerlo, usan los fertilizantes necesarios, los nutrientes correctos, eh, perdón, los pH necesarios, riego, pero totalmente tecnificado. Así que, por favor, no se sientan que no les ha resultado el proceso si es que una fruta o una verdura no les sale igual que las que están dando en el súper, porque es muy, muy, muy difícil que lo logremos. Dejando eso de lado, comentarles que le salgan 3 o 4 papas ya es un logro, así que no de caer en el proceso. Muchas veces pasa que a pesar de que nos dan frutas o verduras bastante más pequeñas, los sabores son espectaculares, son a veces incluso mejores y más concentrados que productos que nosotros podemos obtener del supermercado. Así que por favor, a no decaer, a no compararse con el supermercado, porque estamos muy lejos de hacerlo y lo que buscamos es otra cosa, es poder obtener los aprendizajes necesarios y la técnica para poder hacerlo. Y lo segundo es que aprendan a cosechar y al final del día es que puedan tener un consumo para el hogar. No estamos aquí cosechando toneladas y toneladas de alguna fruta o alguna verdura. Le quiero dar 2 tips que pueden ayudarle a Adelina. Em, ¿Ya? los tubérculos son raíces y hay algo que no le digo que le van a crecer gigantes con esta idea, pero le van a ayudar a que no sean tan chiquititas. Tratar de que la tierra donde las cultive esté más livianita. Eso quiere decir que no esté muy apretada, muy compactada, porque la raíz, para engancharse, tiene que escarbar en el suelo, ¿cierto? Y como las raíces generalmente van en punta, le acomoda meterse por recovecos pequeñitos, pero los tubérculos tienen que ocupar un espacio grande. Entonces, vea si quizás su tierra puede estar algo más sueltecita, ¿ya? Eso le va a dar más tiempo, más espacio y más facilidad al tubérculo para que crezca. O sea, la papa va a ser un poquito más grande. Y lo otro que va a crecer en cuanto tenga nutrientes disponibles para crecer, ¿ya? Eso quiere decir que quizás podríamos nosotros ayudarle un poquitito a esa tierra. La papa tiene alta concentración de almidón. El almidón es un azúcar, ¿cierto? ¿Y habrán otros productos que nos pueden ayudar a aportarle almidón a la tierra? Sí, como por ejemplo el agua del arroz, ¿cierto? La misma agua de las papas, si nosotros cocemos papas, no hirviendo obviamente, fría, puede ayudarle a la tierra. Para el crecimiento de los tubérculos, quizás la tierra va a necesitar harto fósforo, ¿cierto? Y calcio. ¿Cómo le podemos administrar nosotros eso? Con cascaritas de huevo molía, ¿cierto? Limpiecitas las cascaritas, después las dejamos secar al sol, las molemos bien finitas y se las echamos. La tierra le puede venir bien el potasio. Para el potasio nosotros podemos ocupar estas tiritas del plátano, ¿cierto? Los restos de café. Con esas cosas, usted le puede ayudar un poquitito a que la tierra sea altamente nutritiva y si la mezclado con lo otro, si la deja un poco más sueltecita, o sea, que no esté tan apretada la tierra ni que se arme un barro, ¿cierto? Le va a ayudar a que la papa pueda extenderse con mayor tamaño, ¿ya? Eso le puedo dar como consejo, ojalá sirvan.
Oye, y lo último para darle como consejo, hay distintos tipos de especies que ustedes, con el conocimiento que tienen, ya van a poder ir identificando y cuando las saquen van a ver qué pasa abajo de la tierra. Hay especies que necesitan enraizar muchísimo y su masa de raíz abajo es muy grande. Y hay maceteros que también ayudan a que la planta tire más raíces. Son algunos maceteros que son aireados, que son de paredes generalmente rugosas, que son circulares y lo van a ver porque tienen como muchas puntitas, es como si fuera una pared de cáscara de huevo, pero en chiquitito, y esos maceteros ayudan a que cada especie tire y tire raíces para que pueda llegar de mejor forma, y así les llega de mejor forma el aire a las raíces y eso facilita el crecimiento Radicular, sí, radicular. radicular, Sí, radicular, que es el crecimiento de las raíces. Eso. sí. Oye, Carlos, después le podríamos dejar igual una fotita. Una fotito de esos maceteros. Una fotita, voy a buscar una fotita. Sí. Adelina, no sé si le parecen esos consejos. Sí, 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 excelente. Sí, presté mucha atención para tener todo esos consejos muy en cuenta. Otra consulta. Sembré ajos y todos los ajos llegaron también a su proceso, se secó el tallo, qué sé yo. Pero al sacarlos tenía efectivamente muy rico sabor a ajo, pero era un dientecito, no se multiplicó como una cabeza de ajo, sino que fue igual que si hubiese sido un diente de ajo, no tenía divisiones. Ya. Sí. Acá va a pasar algo similar, porque también como les veía el del tercer tipo de cosecha, los de raíces y tubérculos, va a pasar eso, que quizás necesitamos enriquecer un poquitito más la tierra, porque el crecimiento de nuestras plantas y de sus frutos, y en este caso de sus raíces, va a depender, eh, acá, va a depender sí o sí de los nutrientes que pueda sacar de la tierra. Entonces ayudémosle aportándole un poquitito más de nutrientes. Eso puede servir, pues veamos si funciona para que usted en unos meses más nos deje ahí una foto ya de cabezas de ajo, ojalá le funcionen. Carlos, ese era el... Ya, Sí, a ver, gracias. este es un ejemplo de los maceteros que les comentaba recién. Si se fijan, tiene una base que es aireada. Sobre esto se monta el macetero y si se fijan, aquí tienen unas pequeñas púas sacados o protuberancias, en donde cada una de estas tiene ciertos tapones. Entonces, así uno va regulando el aire que le puede llegar a entrar a nuestro sustrato y lo que permite este tipo de macetero es que efectivamente la planta logre tirar mayor cantidad de raíces y en el caso de los tubérculos quizás pueda ayudar también en el volumen de la producción que estamos queriendo generar. Bueno, buen dato. No los conocía, no los conocía. Sí, sí, Tan, sí, sí. tan bueno. Y si le pusiéramos, consulta, y si a falta de eso le pusiéramos piedras. Sí, cumple una función similar, no la misma, pero sí similar. Cuando uno le coloca cuarzo o piedras en el fondo, lo que hace es dejar una capa de aire y eso hace también que la planta logre echar muchísimas más raíces y por ejemplo, para los maceteros, que no es algo bueno, pero los que no tienen drenaje, también sirve mucho porque hace que la planta efectivamente no se ahogue con sus raíces, sino que escurre el agua y queda depositada ahí y cuando ésta se evapora vuelve a subir, o bien la planta inteligentemente echa raíces hacia abajo y toma agua directamente de estos residuos que quedan. Ahí Ya. una alerta nomás para eso. Si lo va a hacer directo sobre la tierra, sepa que cuando usted riegue, el agüita que vaya cayendo y que se va a perder hacia abajo también se lleva parte de los nutrientes de la tierra, ¿ya? Entonces hay que tomarlo ahí con precaución también. Sí. Oye, Verónica nos está Ya, consultando ya. si es que estas diapositivas van a quedar. Sí, las vamos a entregar al equipo del Quiero Mi Barrio, probablemente también las vamos a enviar por lo menos toda la información que estamos aquí comentando. Y lo segundo es que esta conversación también está siendo grabada, así que también vamos a entregar ese video para que lo puedan volver a repasar.
Súper. Cierre del comunicado. Oiga, yo voy a volver a compartirle pantalla porque ya se nos va a ir acabando el tiempo, pero acá les quiero contar, por ejemplo, un caso particular. No sé si ustedes se habían dado cuenta, aquí tengo una frutilla partida por la mitad. Si alguien lo tiene súper claro, le voy a pedir que no sople, ya para ver si el resto no ayuda. Se dan cuenta que esta partida por la mitad no se le ve no se ven las semillas, no tienen la semilla en el centro, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes había tomado en consideración eso, que dónde está la semilla de la frutilla, ¿ya? No, Está por fuera. está por fuera, sí. Este tipo de fruto, bueno, esto no sería un fruto, el nombre de verdad se llama aquenio, y son muy ricos, ¿cierto? Eh, Genio. los aquenios tienen esta característica que van a ser a ver si les puedo hacer la analogía, el aquenio sería como el ovario de la planta, ¿cierto? Y cada una de las semillas que vendrían a ser los óvulos, ¿cierto? Van a estar por fuera de este aquenio. Entonces va a ser otro tipo de fruta, otro tipo de fruto. La frutilla, por cada una de las frutillas vamos a tener cientos de semillitas, ¿ya? Y lo que yo le iba a contar es que tanto esta, vamos a poder ver como una técnica para poder ocupar estas semillitas o sacar estas semillitas. Si las sacamos una a una nos vamos a demorar un montón, pues, ¿cierto? Hay gente que de repente ocupaba la cáscara, ¿cierto? Y las pasaba por un colador finito y la semilla quedaba ahí atrapada. Yo de repente cuando hacía jugo, aprovechaba la parte al final del jugo, también la pasaba por el colador y me quedaba con alguna semilla. Los quiero poner en ese escenario solamente para mostrarles, después le voy a dejar igual la presentación, pero un proceso similar que puede pasar con el tomate. Aquí vamos en algunos pasos que hizo un amigo en internet también. Cuando llega el tomate y encuentra la semilla, lo que hizo es dejarla a un lado, ¿cierto? La soltó con un poquito de agüita, las pasa por un colador para dejar la semilla solita, ¿cierto? Las seca por unos días. Ocupamos aquí un secreto que les vamos a dar, que algunas de las semillas las podemos dejar en un espacio de la casa, sin luz directa, encima de una toallita nova, húmeda, las tapamos, ¿cierto? Sin que les dé el sol directo y las mantenemos humedecidas por encima unos 2 o 3 días y le vamos a ayudar a la semilla a germinar el primer brotecito. Y después de eso nos vamos con los consejos que nos dejaba Daniel ahí en el taller que tenían en la plataforma. Ahí entonces como para que vean cómo nosotros podemos del tomate empezar a hacer todo este flujo. Y si se han dado cuenta hay algunos de los tomates que compramos en el supermercado que ya no traen semilla, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, ahí estamos viendo algunas de estas semillas que les contaba que eran transgénicas también, o algunas plantas que son modificadas para que el fruto crezca grande, no se pudra rápido, ¿cierto? Y otras cosas, pero que van a ser estériles. Avanzo. Bueno, este era un tips para que lo vean ahí, para cuando tengan una frutilla en la mano se den cuenta, y si tienen a alguien al lado, díganle, ¿veis dónde están las semillas? Bueno, este se llama Kenio, y ustedes le cuentan la misma historia. Sirve ahí hasta para entablar conversa. Pero me quedo en esta diapositiva en la que vamos a abrir la conversación para dudas. Así que voy a sacar la presentación y los invito a quien quiera aprender la cámara y hacernos sus preguntas si es que las tienen. ¿Puedo consultar yo? Pero Si por no acaparo supuesto. mucho tiempo. Yo cultivo a veces mis cositas en cajones de tomate que tienen una cantidad reducida respecto al espacio para raíz, o en tarros de pintura que son más profundos. Son mis únicas 2 maceteros que tengo. Si no me crecen, por ejemplo, en el caso de las papas yo las pongo en los tarros, pero en el caso de ajo, que son de menos raíz, los pongo en los cajones de tomate. Y todas las otras plantas igual. ¿Tiene alguna variación en la cantidad de tierra para abajo? Por ejemplo, si yo estoy plantando lechuga. Sí, a ver, no sé si Rodolfo quedó hasta... Volví. Yo le voy a hacer primero un alcance, y este es general. Cuando ustedes planten en tarros, mi consejo es que primero lo forren con algún plástico, ¿ya? Algún plástico inocuo, porque a veces pasa
que uno no ve, pero por dentro los tarros se empiezan a oxidar. Y si uno está cultivando especies que vamos a consumir, es muy probable que a la larga, no va a ser de un día para otro, pero que a la larga pueda llegar a ser un problema debido a que el óxido también se traspasa a través de las raíces, por lo tanto queda en la verdura o en lo que estemos cultivando, ¿ya? En menor cantidad, pero ya estamos en una situación media contaminada en la región, ¿para qué le vamos a agregar otros factores? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Muy fácil, forrando todo esto por dentro, por ejemplo, con una bolsa de plástico, estas de basura negra, lo forramos y abajo le hacemos unos pequeños agujeros para que el agua drene y santo remedio. Lo mismo, por ejemplo, con los cajones de tomate, como ustedes sabrán, estos toritos o cajones de tomate de La Vega, tienen como aberturas por los costados, usamos la misma técnica nosotros, le ponemos una bolsa de estas negras de basura para que pueda contener en la tierra y así no se nos salen por todos lados y cultivamos espectacularmente. Ahora, en relación a la relación, ahí Rodolfo recién nos hacía una recomendación que es súper aclaratoria, aclarativa, que generalmente hay una relación de 2 veces el tamaño de la maceta a lo que va a ser hacia arriba la planta. ¿Para qué especies, por ejemplo, puede ser esto muy relevante? Para especies como el cilantro, la menta, la hierbabuena, la albahaca, la alselga, especies que crecen hacia arriba y que nosotros vamos cortando. Para esas especies sí es necesario que tengan una profundidad considerable, o bien que entendamos y aceptemos que esa plantita no va a crecer más del doble de lo que tiene la profundidad de nuestro macetero, así que no le exijamos tampoco mucho más. Especies más pequeñas, como por ejemplo las que estaba nombrando, como el cilantro, el perejil, la selga, la albahaca, esas más o menos, sirven muy bien, por ejemplo, si es que plantamos 1 o 2 semillas, estoy hablando de grupitos, ¿cierto? Grupos de 1, 2 o 2 grupos por cajón de tomate, ¿ya? Se van a dar súper bien porque cada una va a tener su espacio. Lo que vamos a evitar es que cada planta pelee por su espacio, que a veces pasa, por ejemplo, si es que ponemos muchas semillas en un mismo macetero, lo que vamos a tener van a ser muchos brotes. Cada brote es una planta, por lo tanto cada planta va a estar consumiendo y va a estar luchando por los nutrientes que consume. Por lo tanto vamos a tener probablemente algo muy frondoso, pero muy chiquitito. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Es tratar de controlar la cantidad de semillas que nosotros estamos echando por macetero para así tener quizás una mata, pero que esa mata crezca y pueda obtener todos los nutrientes de nuestro macetero. No sé si Rodolfo se me escapa algo. Oh, yo creo que ahí dijiste todo. Igual me perdí ahí un poquitito, se me pegó un poquitito el internet, pero justamente la regla principal es de lo que crece a la vista de nosotros, tenemos que entender que la planta va a necesitar ese espacio, 1,5 veces ese espacio hacia abajo. Sí. Les voy a dar un tips y voy a pasar a Mirta, que ahí me tiene levantada la mano. Mencionarles que, como le estaba diciendo recién, y por eso me recorté, las plantas consumen nutrientes, y por eso que crecen, dan frutos y se quedan verdes, etc. Y lo que hacen las plantas es que consumen el nutriente de nuestra tierra. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros la precaución de cada cierto tiempo nutrir nuestro sustrato? Es decir, si es que nosotros plantamos algo, cosechamos, no volvamos a plantar antes de hacerle un tratamiento a nuestro sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de plantar nosotros soltamos la tierra, hacemos un proceso y a esa tierra le podemos agregar humus, le podemos agregar perlita, le podemos agregar distintos tipos de Nutrientes. nutrientes, perdón. Hay algunos que los venden que se llaman NPK, que son concentrados, que son de baja, que se van degradando a medida que uno va regando, pero tengan eso en cuenta, que la planta consume nutrientes, entonces si es que nosotros plantamos y plantamos y plantamos, al final la planta no va a tener cómo crecer porque la tierra va a quedar sin alimento, que es el nutriente por el cual crece, ¿ya? Mirta, me tenía levantada la mano. Sí, buenas tardes. Mire, mi consulta es con respecto a la selga. Yo tengo plantada selga, he sacado la hojita, digamos los tallos, las ha ido engrosando digamos, el centro, y
no sé si se puede separar o la dejo así, tengo que cambiarla de tierra separándola. Ah, No sé si me entiende. sí, le entiendo que usted tiene una mata muy ancha y la que quiere hacer es separar esa mata para que puedan crecer dos plantas. Claro, ¿se puede hacer eso o la pierdo la planta, la selga? Mire, a ver, de que se puede, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la dificultad de eso? Uno, al sacar la mata y al dividirla en dos, corre el riesgo de pasar a llevar raíces que son súper importantes para el crecimiento, ¿ya? Si no hay experiencia en eso, mi recomendación es decirle no lo haga. Ahora, si usted tiene manejo con las plantas y es capaz de sacar la planta, sacarle sustrato, limpiar un poco de sustrato las raíces, que las raíces queden a la vista y después con mucho cuidado separarlas y hacer dos matas, le va a crecer espectacular, ¿ya? Pero sí con mucho cuidado porque uno no se da cuenta, pasa a llevar raíces y al final en vez de tener una mata grande va a perder las dos matitas que quiere separar. Ya. Lo otro que a mí siempre, cada vez que planto tomate, me crece, me da a veces me da, otras veces no, pero se me muere la planta. Siempre se me infecta. ¿Es por falta de nutrientes o porque llama mucho bicho? Mire, por las dos cosas, las dos cosas que usted menciona tiene mucha razón. La primera, como le decía yo, hay que tener mucho ojo con nutrir el sustrato en donde uno está plantando constantemente, porque si no pasa a ser tierra sin ningún nutriente. Y lo segundo, efectivamente, el tomate es una planta que se da muy fácil, es una mata que se da muy rápido, pero es una mata que también atrae muchos bichos. Y eso no solo afecta a la mata del tomate, sino que a todas las que están a los costados plantadas. Así que hay que tenerle harta paciencia y harto ojo. Es buena la técnica, por ejemplo, de ir levantando la mata para que no se generen bichos que no vemos, con una pitita irla levantando, entonces así va creciendo hacia arriba y va teniendo espacio, pero también si es que no le está dando frutos, en este caso el tomate, también es momento de revisar el suelo, quizás tratarlo un poquito, levantarlo, airearlo, nutrirlo. Hay compost, hay humus que venden en los viveros que les puede resultar muy bien y que son productos totalmente naturales. Así que les recomiendo hacer ese trabajo y después volver a plantar y ver cómo le va. Igual funciona con el humus líquido que uno saca de las lombrices. Igual, pero ya es una experta, Rolfo. Sí, que le iba a decir que No, es que no con el tanto humo, experta. con el humo hay que hacer el humo líquido hay que hacer un tratamiento antes, no se lo puede echar directo. No sé si eso era lo que le iba a contar, Carlos, ¿o no? Sí, dale Dale, nomás, dale. dale. Ya, bueno, el humo líquido tiene una concentración alta de nutrientes. Por ende, no tenemos que llegar y ¿Ya? echárselo a las plantas. Lo tenemos que diluir. ¿Y cuál Sí, va en a uno ser? de a 4, Ya, ¿o no? sí, yo le diría que lo diluya un poquito más. Y si usted encuentra que le Ya. falta, le agrega más. Po. Mi recomendación es como 1 a 9, cosa que de, Ah, ya. si no sé si ocupa una tapita o no sé cuál va a ser su unidad de medida, en un litro, Ya. para mí, si fuese un litro de fertilizante, son 9 partes de agua por 1 de humo líquido. ¿Ya? Esa es como la regla. ¿Ya? Ya. Y eso, y si usted encuentra que le falta, le pone un poquito más, pero le iba a agregar algo con la selga. Hay dos cosas que se me ocurren con la selga que usted contaba. Una, Ya. que ocupar quizá una de las. Primero, ir a algunos de los viveros y comprar enraizantes. Venden enraizantes. Y lo que puede hacer Ya. es tomar una de las hojas más grandes de afuera y tratar de separarla lo más abajo que pueda de la planta. Y dejarla enraizando 1 o 2 días en la cocina. Si tira raíz, intente plantarla por su cuenta. Y si el problema es que la selga es muy grande, podríamos invitar a todos los vecinos a comer unas tortillitas de Y es que acelga. no se la comen los gusanos. No, pues nosotros antes. Oiga, y de los tomates, de los consejos que le daba el Carlos para los tomates, voy a recordar uno que les decía cuando veíamos cuándo cosechar. No espere que el tomate esté maduro. Cuando ya esté madurando, cuando usted lo vea que ya se está poniendo rojo, sáquelo. No lo deje madurar, porque recuerde que el tomate es la flor de la planta. De tal manera que si usted lo deja hasta que esté muy maduro, la planta va a tender a entregarle toda la energía que tiene la planta. Y como nosotros queremos no solo tomate, queremos tomate y planta para tener tomates de nuevo,
quitémoselo antes de que termine de madurar y lo maduramos en la cocina, lo deja 1 o 2 días más y va a estar bueno. Eso como tip. Y podemos comer Ya, muchas, tortilla de selga con ensalada de tomate. muchas gracias. Aldo, de nada, pues Aldo tenía levantada la mano. Sí, la pregunta mía es de que yo una vez de esa lechuga que viene hidropónica, después que se la consumimos, la vi que tenía una raíz súper buena. O sea, como nuevecita, no estaba seca. Entonces, quiero que sé yo, la dejé en un macetero, o sea, en un tiesto con agua y empezó a brotar. Bueno, cuando ya estaba más o menos grandecita, con unos 15 centímetros, yo la metí a la tierra. Claro, empezó a dar, pero no como la lechuga normal que tiene harta, pues, sino fue muy larga, o sea, fue larga y la hoja muy chica. Pero yo la fui a probar, pero ¿sabes qué? Que era muy amarga, no sé por qué. Después me semilló, quise yo, pero después la semilla no me dio así. Pero lo que me llamó la atención es que me salió muy amarga la lechuga. Eso era. Ya. Sí. A ver, acá hay varias cosas. Lo primero, la lechuga hidropónica generalmente no se planta, pero se hace germinar en bandejas hidropónicas y que por debajo tienen un líquido que es una mezcla de agua y fertilizante. Y son los fertilizantes justos, necesarios y exactos. Tienen un pH medido y tienen todo medido para que nos dé una lechuga bonita. Que a pesar de todo, siempre la lechuga hidropónica es un poquito más chiquitita que la que se planta. Y el producto de eso, como no enraiza mucho, generalmente la sacan antes de que empiece a caer. Nosotros hemos visitado proyectos de vecinos que tienen efectivamente cultivos hidropónicos y es efectivo lo que usted dice. No todas crecen de la misma manera porque uno no está dedicado 100% y todo el día a la producción, pero efectivamente van cambiando. Ahora, el sabor sí yo se lo podría atribuir derechamente a la tierra, ¿ya? Que ahí va a depender de los tipos de nutrientes, si es que hayan alguna mascota por ahí que está haciendo sus necesidades por ahí, por la tierrita, y si es que no, revisar este proceso que recién conversábamos, que de verdad que aparte de ser terapéutico, relaja, es súper bueno para las plantas, darse una temporada para decir, ya, vamos a retirar todas las malezas, vamos a levantar un poquito la tierra, la vamos a airear, le vamos a echar humus, le vamos a echar compost, la vamos a revolver y vamos a plantar de nuevo a ver cómo se da. Y les aseguro que sí o sí las plantas que van a tener van a mejorar su calidad y su aspecto. Rubén, Gracias. está ahí en mute. Perdón, ahí sí, que le quería contar a Aldo algo como analogía que nos puede servir. Esta era una lechuga hidropónica y lo que usted hizo después es cultivarla en la tierra. Póngase en el caso que cualquiera de nosotros ahora, si no tenemos la costumbre, nos vamos no sé, a San Pedro y nos ponemos a correr en San Pedro. A los pocos metros, a las pocas cuadras, no vamos a poder respirar, vamos a estar apunados, tirados para atrás, porque no estamos adaptados a poder obtener con la misma eficiencia el oxígeno, perdón, en este aire que es más delgado, porque estamos más a altura, ¿cierto? Una lechuga hidropónica, cuando crece, se acostumbró a tomar el alimento que quiere así nomás, del lado. ¿Por qué? Porque está en un medio acuoso y como nos contaba Carlos, el nutriente está ahí siempre. En la tierra tiene que buscarse la vida, la raíz tiene que ir por todos lados y aprender. Pero de una lechuga ya madura, entonces esta ya no estaba tan bien adaptada para poder extraer nutrientes de la tierra. Así que probablemente por eso también este sabor medio amargoso, porque no alcanzó a obtener los nutrientes que necesitaba y creció algo distinto. Es también por adaptación. Pero yo le aseguro que si eso hubiese crecido y hubiese tenido la posibilidad de replicarla, 1 o 2 generaciones después de la lechuga, esas lechugas iban a estar muy bien adaptadas a la tierra, ¿ya? Entonces también tiene que ver con algo de adaptación, para que lo consideremos. Sí. Oigan, ya se nos está yendo. Sí, Verónica. Yo quería hacerle una consulta. La señora Adelina se llevó las semillas de esa lechuga. Quería saber si le resultaron o no las semillas. Sí me resultaron. De hecho, ahora nuevamente las estoy cuidando porque están dando semillas y le comparto ahora a usted de vuelta. Ya, gracias.
Buenísimo, buenísimo. Oigan, eso que decía Rodolfo, bueno, por mientras voy a dar paso a la última pregunta, ya que estamos en la hora, para que la vayan pensando si es que hay por ahí alguna, mientras les comento, que efectivamente todas estas semillas que nosotros compramos en el Easy, en el ¿Puedo repetir Sodimac o la pregunta? incluso en los viveros, generalmente son semillas terminales. Lo que hacen y lo que comentaba recién Rodolfo es que estas efectivamente nos van a dar el fruto o la verdura que prometen, pero es muy poco probable que de esa fruta o de esa verdura podamos obtener más semillas para poder seguir, ¿ya? Aquí en Antofagasta o en Chile hay personas que todavía tienen semillas que son naturales y son súper apetecidas por las personas que cultivan huertos porque son efectivamente semillas que su fruta o su verdura va a volver a germinar y va a volver a dar semillas. Les recomiendo, ya que están en este proceso continuo y veo que constantemente ustedes están plantando, que traten de buscar por ahí este tipo de semillas y así se pueden hacer un pequeño banco de semillas en donde puedan ir compartiendo, como recién decía Adelina, con todos sus vecinos. Así que no sé si hay por ahí alguna última pregunta, alguna última consulta. Sí, ¿puedo? Por favor. Mire, yo tengo un conejo. Entonces, la intención mía con el No, conejo no sabemos plantar conejos, Adelina. No. No da semilla, no da semilla. es por el abono para la planta. Entonces, yo no sé si hago bien en utilizar el abono del conejo para las plantas. Lo que hago es lo lavo, el abono del conejo, espero que se seque y después lo muelo y se lo echo de a poco. ¿Está bien ese proceso o me contamina la tierra echarle esto del conejo? Porque a lo mejor es la causa de mis males. Y bueno, la caca del conejo es algo ácida. Cuando el Carlos delante les contaba esto, que hablaba de alguna especie y que había que regular el pH, ¿Ya? habla de, el pH es la manera en la que nosotros medimos la acidez de las cosas, ¿cierto? Entonces es Ya. probable que o le está echando mucho, ¿cierto? A la cantidad de tierra y eso hace que la tierra sea más ácida y por ende quizás le cuesta más a las plantas crecer, ¿cierto? Eso podría ser un motivo, ¿ya? Esto que usted lo lave y quizás lo oree, lo deje secar, es buena idea, pero siempre hay que considerar lo mismo que con el humo líquido, que la cantidad de nutrientes es alto, y acá el conejo aparte es algo ácida su feca, entonces va a hacer que la tierra sea más ácida. ¿Ya? Y hay plantas que no les gusta que la tierra sea tan ácida. ¿Ya? Entonces ¿Y quizás lo cómo que... puedo saber eso? Eso viene en una cartilla que vienen todas las semillas. Cada semilla tiene su pH que es ideal, ¿ya? Y eso ya es meternos ahí de cabeza a estudiar cada semilla, pues, que es algo que también es súper interesante. Yo solo como consejo, el pH más ácido que conozco es el de las frutillas, que lo pueden llegar a aguantar. Una mata de frutillas generalmente está trabajando con pH sobre 7 u 8 que entonces podría llegar a aguantar eso. Lo otro que le iba a comentar, que en ningún caso nosotros le vamos a decir deje de usarlo, pero sí le vamos a proponer que pruebe un tiempo, quizás nutriendo su jardín con otros nutrientes, como lo es el compost, el humus de las lombrices, que son cosas que son súper naturales, que son bastante más bajas y que sí o sí le van a ayudar en esta mezcla y que vaya viendo, pues a lo mejor no es su mal, pero es su secreto bien mejor guardado. Entonces, que pruebe una temporada para que vea cómo se le dan sus, o que pruebe por espacio, porque a veces también nos pasa que, por ejemplo, nos dicen, ya voy a dejar 2 jardineras y voy a probar con humus de lombriz a ver qué me da. Y ahí va viendo el crecimiento y al final va a ser el secreto que le dé a usted nomás, porque lo que le dé mejor es la receta que tiene que seguir utilizando. Hay, en, hay Ya. creo, Gracias. creo que hoy día se pueden comprar ya como unos pHímetros simples, como solamente para que tengan de regla, esta es una medida que se toma entre 1 y 14, ¿cierto? Y a la mitad está el 7, que es el neutro, el pH neutro. El agua tiene un pH muy cercano a 7. Y un poquito más abajo, un poquito más ácido, muchas especies le va a gustar entre el pH del agua y un poquito más abajo. Entonces, ahí hay que casi ir probando, como dice Carlos, esto también es de receta. Eso quiere decir que el suelo es una mezcla de varias cosas.
y las semillas son todas únicas también, po. De tal manera que aquí es como ver cómo usted cocina la tierra y qué tan mañoso el comensal que sería la planta, ¿ya? Pero aquí tiene que ir probando. Lo que yo le diría, si está probando con una alta cantidad del guano, bájela, ¿cierto? Si no está suficientemente seco, ocúpela más seca, ¿ya? En estos casos es mejor echar cuando le falta, porque quitar cuando es exceso es más difícil. Así que pruebe menos cantidades y ahí quizás va a pillar la regla. Sí. Oye, ya vamos terminando. Les queríamos agradecer a todos la disposición que han tenido con nosotros, el estar aquí. Verónica resaltaba las lentejas ahí de la señora Lina que se le ven en la espalda, que se le ve una muy linda matita. Las bolsitas de té y las hierbas sirven para abonar la tierra, sirven para abonar la tierra. Hay que intentar sacarles los corchetes que a veces trae, las pitas, todo eso, pero sí sirven las bolsitas, no en exceso, nada en exceso, por favor. Y el otro tip para eso es dejarlo secar, como decía Rodolfo, siempre todos estos extras es muy bueno dejarlos secar un par de días al sol y de ahí irlos agregando de a poco y ver cómo se van comportando nuestras plantas, ¿ya? Resolviendo esa duda y volver a agradecerles la paciencia que han tenido, el estar aquí en los talleres, así que esperamos que esto les haya sido de utilidad, esperamos volver a verlos en una continuación de esto, para encontrarnos ahí quizás haciendo ya, como lo nombraban recién, vermicompostaje en todas las casas o compostaje ya desde todos nuestros desechos orgánicos. Así que nada, por nuestro agradecimiento como equipo de Vertical a todos los que han participado y cualquier duda, cualquier consulta también tenemos por ahí un WhatsApp que va a quedar disponible para ir en la medida de lo posible ir resolviendo las dudas y que sea cuando no juegue Chile, sí, idealmente cuando no juegue Chile. Bueno, ojalá que siga jugando y que no está difícil, sí, pero ya, vamos a cruzar los dedos. Así que nada, pues, de verdad, que tengan muy buena tarde, Rodolfo. Sí, antes que te despidas, le quiero contar a las vecinas y vecinos que nosotros en las redes sociales de Vertical, para que lo ocupen, porque yo sé que algunos ocupan ahí Facebook, otros ocupan Instagram, pero si lo usan, búsquennos y síganos, porque nosotros tenemos harta gente que ha hecho talleres muy similares a los de ustedes con nosotros antes, y cuando ya tienen sus plantas grandes nos mandan fotos y nosotros las subimos ahí, hacemos que le dé pica al resto de gente. No, pues las compartimos ahí, siempre compartimos los datos, así que los vamos a invitar a que nos sigan y cuando tengan ahí algo ya más resuelto, sus pequeños huertos, tengan ya muy grandes los tomates, ¿cierto? Nos manden unas fotitos de ustedes con sus plantitas y nosotros las vamos a subir ahí y las vamos a compartir. Nos encanta subir las fotos de la gente, así que muy, muy invitadas y invitados a que nos busquen por ahí para que no se pierda el contacto. Sí, en todas las redes sociales, @verticalcl, ahí pueden encontrar incluso videos de cómo hacer otras cositas, están bien entretenidos. Así que nada, pues, muchas gracias por estar, que tengan una muy buena tarde y esperamos volver a verlos. Que estén muy bien y en un ratito más mandamos el link del video de esta grabación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.